Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo y da comienzo un nuevo episodio y también una nueva serie porque vamos a dedicar algunos capítulos a hablar de las cartas, de este tipo de texto que va a ser fundamental en la relación entre España, entre la corona española y sus territorios, las posesiones en América. Pero no solo fundamental para la actuación de la corona o para el conocimiento de la corona, sino que también se va a convertir en un formulario, en un medio esencial de comunicación entre particulares. Vamos a ver un poquito cuál es la estructura que tiene este documento, cuál es su importancia, a qué normativas o a qué regulaciones están sujetas, etc. Las cartas americanas del siglo XVI al siglo XIX. Esta es la serie que comenzamos hoy. Desde los primeros momentos de descubrimiento de América, la carta se va a convertir en un formato muy cómodo para conquistadores, descubridores que van a ir dando cuenta de lo que les va ocurriendo. Podemos clasificar las cartas según quién las escribe y cuál es el motivo por el que las escribe. Por ejemplo, las autoridades americanas escribirán cartas al rey para informar de lo que está ocurriendo en sus territorios. Tenemos desde ese punto de vista cartas escritas por virreyes, por jueces, presidentes de audiencia, etcétera, ¿no? Por responsables, digamos, de puestos de la administración. Pero también el conquistador, el descubridor, escribe cartas en las que va dando cuenta de lo que va descubriendo, de los territorios a los que va llegando. La carta se convierte así en un medio muy ágil, muy rápido, para dar una información inmediata, ¿no? Lo más próxima posible a los acontecimientos que estaban sucediendo. Por ejemplo, Hernán Cortés escribe lo que sería su crónica, la crónica de sus viajes, a través de una serie de cartas dirigidas al rey. Lo que conocemos como cartas de relación, esa es la crónica, diríamos, la relación de sucesos del descubrimiento que escribe el propio Hernán Cortés. Pero en realidad, cualquier individuo que va a América, cualquier particular, va a escribir cartas y las va a escribir o bien a una autoridad indiana, a una autoridad americana o a una autoridad que reside en la península para pedir algo, para hacer algún tipo de información, para solicitar algún cargo o algún tipo de beneficio, y también va a hacer cartas particulares. Llamamos cartas particulares a aquellas que están escritas por un individuo a alguien de su familia. En realidad, y hablando con propiedad, estos se llaman cartas privadas. Son cartas que están dirigidas a un entorno familiar, de la intimidad, normalmente pues de maridos a esposas, de hijos a madres o a padres, o al revés, de padres que han emigrado a América a sus hijos o a los familiares que dejan aquí en la península. Te digo aquí porque te hablo desde España. Las cartas se pueden clasificar, se pueden explicar o estructurar de muy distintas formas, según quién las escribe, según a quién son enviadas esas cartas y también según el motivo, la causa que provoca esa redacción, porque según este motivo las cartas pueden ser más o menos formales, atenerse a una estructura más rígida o ser más flexibles, etc. Lo cierto es que, como te digo, desde el comienzo de la llegada de los españoles a América se van a convertir en un excelente
medio de comunicación para que la información fluya. Lo que se trata, lo que se intenta es que en la península tengan información rápida de lo que está ocurriendo en América, tanto a nivel administrativo, a nivel individual o a nivel estrictamente personal o privado. La documentación americana escrita por particulares desde el siglo XVI es amplísima tanto en cuanto a su concepción como a sus intereses. Las cartas podían ser enviadas a familiares o en el sentido más estricto, es decir, al núcleo familiar o a amigos, lo que se llama, utilizando una palabra ya un poquito más antigua, deudos, ¿no? El entorno familiar en el sentido más amplio. También podían ser remitidas a organismos oficiales o a determinadas personas en razón del cargo o de la posición que ocupaban. Y en estas cartas hay de todo, dudas, peticiones, información, opiniones personales, consejos, reclamaciones, etc. Es decir, es un material muy rico y la carta tiene una estructura y una forma de ser concebida muy flexible. En ellas podemos encontrar también indicaciones sociolingüísticas explícitamente aportadas por el emisor y también indicadores sociolingüísticos de quién era la persona que la redactó, ¿no? El rey Carlos I hizo varias disposiciones para que se escribieran cartas con toda libertad y que fluyeran, es decir, que no hubiera ningún tipo de trabas para enviar o recibir cartas desde América. Concretamente, el 11 de enero de 1541 dicta una disposición que tenemos en la recopilación de leyes de India, en la que dice explícitamente que la correspondencia con las Indias sea libre y sin impedimento. Y así, puesto que la corona lo permitía y los individuos querían escribir, lo cierto es que contamos con una enorme cantidad de material escrito desde América hacia España y también desde España hacia América. La carta se convertirá en el canal, en el formato por excelencia para proporcionar noticias de parientes y también para pedir algún beneficio económico, social o material a alguna autoridad indiana o competente en asuntos indianos. La corona también dio explicaciones sobre cómo debía escribirse. Una disposición de 1575 dice: procurando que el estilo sea breve, claro, sustancial y decente sin generalidades, y usando de las palabras que con más propiedad puedan dar a entender la intención de quien las escribe. Esta disposición de la corona sobre todo afectaría a cartas oficiales, pero lo cierto es que el hecho de que se dé una disposición indicando cómo se debe escribir una carta, clara, breve, sin generalidades, etc., ya es un indicador de la cantidad, la relevancia que tenía este medio de comunicación entre la corona y los habitantes de América. La situación que hizo propicia esta gran cantidad de escritura sobre América y desde América la explica muy claramente José María de la Peña y Cámara, un archivero del Archivo General de Indias de Sevilla. Y cito textualmente su explicación. No solo producen documentos en abundancia y desde el primer momento de la empresa de Indias los órganos burocráticos metropolitanos, sino los caudillos y huestes que van efectuando la penetración y población de los grandes espacios americanos, y después de ellos las autoridades todas y los particulares que allí se afincan.
El descubridor, el poblador, el fraile, el jesuita, el encomendero, el arbitrista llenan incansables folios tras folio en los que narran, piden, proponen, reclaman, protestan, se agravian, en juicio o fuera de él, ante toda clase de autoridades, hablando a todos y al rey el primero con una franqueza, una energía y una libertad de expresión que hoy nos resulta extraña y desusada, excesiva para nuestros democráticos oídos modernos. Y en efecto, así son las cartas. Las cartas escritas desde América nos sorprenden a veces por un poco de descaro, ¿no? Por una especie de cruel franqueza con la que le dicen al rey lo que tiene que hacer ante una situación dada o dan indicaciones específicas de cómo se tiene que gestionar un asunto en América. El individuo que vive en América, ya sea emigrante español o criollo, se sabe conocedor del medio y se ve con criterio, con juicio, con capacidad para decirle al rey y a las autoridades españolas cómo hay que actuar ante una determinada situación. Las cartas privadas se escriben con una proyección más íntima y lo cierto es que las tenemos, las conservamos por un motivo ajeno probablemente a la intención del autor. Me explico. Las cartas privadas que conservamos normalmente son parte de un expediente de solicitud de permiso para viajar a América. Se utilizan como documento probatorio de que una persona residente, por ejemplo, aquí en Sevilla, puede pasar a América porque tiene allí un familiar que le espera. Entonces, esa carta se adjunta al expediente como una prueba de que hay alguien allí, un familiar, que los reclama. Se llaman también cartas de reclamo, en algunos casos cuando se van a hacer explícitamente con esa intención. Pero en otras circunstancias, dentro de un expediente, vemos una carta absolutamente privada que no está escrita con la intención de reclamar, sino simplemente de comunicar privadamente a una persona que se desea que vaya para allá, para América, y esta persona para solicitar su permiso de embarque, digamos, para gestionar toda la autorización que debía conseguir para viajar a América, aporta la carta como prueba fehaciente de que tiene allí un marido, un familiar, un hijo o quien sea que le está llamando, que le está pidiendo que se vaya a América. Por eso muchas cartas privadas se encuentran, por ejemplo, en el Archivo General de Indias, junto al correspondiente expediente en el que se solicitaba licencia de embarque, licencia para embarcar e ir a América. Y finalmente hay que tener en cuenta un detalle que muy pocas veces se conoce, creo yo, muy pocas veces se tiene en cuenta. Todo el que va a América tiene obligación de informar al rey. Tanto el individuo que va a ocupar un cargo en la administración americana, como el individuo que va privadamente a participar en una empresa de descubrimiento o a negocios o a vivir con otros familiares que ya residen allí. La corona considera que una forma de estar informada de una manera plural de todo lo que está ocurriendo en América es precisamente favorecer que cualquier individuo pueda informar a la corona de lo que está ocurriendo en su ciudad o de cómo se está comportando un determinado funcionario. Por ello, muchas veces encontraremos la indicación explícita de que se escribe para descargo de la real conciencia de su majestad o algo similar. Es decir, cualquier individuo escribe para que el rey sea consciente, conozca lo que ocurre en América y pueda obrar en consecuencia. El licenciado Alonso de las Cabezas de Meneses, que escribe desde Quito en el año 1590, tras hacer una visita en el territorio, ¿no? y ver lo que ocurre y el estado de la tierra. Por algunas cédulas de vuestra majestad y otras cosas que he visto, he entendido la variedad con que a vuestra majestad informan en lo tocante a esta tierra y naturales de ella, y por ventura podría haberlo hecho cada uno por su fin y pretensión. Y porque con gran cuidado lo he tanteado y visto por vista de ojos,
que es de donde nace el conocimiento perfecto, me pareció avisar a vuestra majestad de lo que yo siento y pasa, pues tengo obligación a ello y ha tantos años que sirvo a vuestra majestad en estas partes. Ven, el licenciado Alonso de las Cabezas se ve autorizado para escribir una carta informando al rey de lo que ocurre, dice él, de lo que yo siento y pasa, es decir, de lo que yo percibo y de lo que me he informado que pasa. Y lo dice previamente, porque lo he tanteado y visto por vista de ojos, que es de donde nace el conocimiento perfecto, es decir, porque tengo información de primera mano. Hernando de Benavente, también desde Quito, escribe en 1550 al rey y le dice: no dejaré todas las veces que mensajero se ofreciere de dar cuenta a vuestra alteza del suceso de esta conquista. Y otro ejemplo más, el licenciado Micael de la Torre, desde Quito en el año 1574, dice: me ha dado fuerza y osadía a hacer esto para que su ilustrísima me conozca por su servidor y criado y entienda mi sano intento y celoso celo con que procuro que la conciencia real sea descargada y la de vuestra señoría no quede menos y la mía en no avisar el cómo y por qué medio. La sintaxis de nuevo un poquito complicada, como corresponde al lenguaje administrativo de la época, pero lo que le dice el licenciado Micael de la Torre es que va a escribir para que el rey tenga la tranquilidad, para descanso de su real conciencia, ¿no? Para que tenga la tranquilidad de saber lo que está ocurriendo en la tierra, en América y concretamente en este caso en Quito. Son muy numerosas las referencias en las cartas al valor que tenían en Indias las que llegaban desde España. Incluso muchos emigrados a Indias dicen a sus familiares en la península que si es necesario les mandarán tinta y papel, pero que le escriban, por favor, ¿no? Y concretamente Isabel Mondragón le dirá a su hermano en el año 1557: porque sepa vuestra merced que una carta de esa tierra se tiene mucho en esta y da muy gran contento. ¿Escribes cartas hoy? Imagina la tarea que sería escribir en el siglo XVI, el tiempo y los medios que esta actividad requería. Hoy hemos perdido la costumbre de escribir cartas y estamos totalmente inmersos en WhatsApp, en el correo electrónico o en Skype y cualquier tipo de videoconferencia. Pero la carta ha sido un elemento fundamental para la expresión de todo tipo de sentimientos, acontecimientos y sucesos. Bueno, pues te confieso que este es mi propósito para el próximo año: escribir más cartas a la antigua, a mano, en papel, con sello, enviado por correo, para recuperar ese tiempo de calma, esa relación directa con la persona a la que le estás escribiendo, hecho de una manera pausada, sin prisas, sin el imperativo que tiene el correo electrónico. Pues quizás sea el momento de reivindicar una buena carta, sentarte a escribir tranquilo, escribir como un momento de tranquilidad y también de creatividad. Hoy la neurociencia tiene más que demostrado que al escribir a mano movemos partes del cerebro, movilizamos partes del cerebro que no se están movilizando cuando escribimos a máquina o al ordenador o cuando estamos tecleando en un teléfono. ¿Te unes a mi propósito de año nuevo? Este episodio se está emitiendo en diciembre, justo en Navidades del 2019, y si me envías tu dirección postal antes de marzo de 2020, en los próximos 3 meses, te prometo que te escribo una carta. Si quieres puedes hacerme alguna pregunta y yo te contesto en una carta escrita a mano, como te digo, con tranquilidad, pensando en la persona a la que se envía y como un acto de creatividad y absolutamente personalizado. Pues este es mi ofrecimiento y este es mi propósito de año nuevo: escribir cartas a mano.
Nos vemos en un próximo episodio de El Español de América. Como siempre, puedes contactar conmigo a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales, fundamentalmente Twitter, Español América. Envíame tus comentarios, sugerencias, temas que quisieras que tratara, etc. Finalmente te recuerdo que tienes todos los episodios en Apple Podcast y también en el canal de YouTube. Si utilizas otras plataformas solo tendrás acceso quizás a los últimos 10 episodios o a un número limitado de ellos. Te espero en un próximo episodio y te deseo una muy feliz Navidad y un estupendo, próspero y lleno de salud año 2020.